esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Miguel Giudicati es integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos acompaña cada semana, hoy en particular también este 24 de marzo. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Bien? Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, te agradecemos como siempre, Miguel, los minutos de charla, la posibilidad también en particular de este Día de la Memoria de pensar un poquito lo que fue la economía, en este caso linkeado a, si se quiere, el programa del ministro de Economía, Martínez de Hoz, y los impactos que tuvo, ¿no? En particular ese modelo económico. Sí, y veremos, Pablo, que en ese modelo económico hay muchos paralelismos y hechos similares en la realidad. Que el programa era un esquema de fuerte intervención en términos de abrir la economía, generar una apertura, una desregulación económica, un proceso de valorización financiera que de hecho se empezó a concretar fuertemente a partir del golpe de Estado de marzo del 76 y además un fuerte proceso de endeudamiento. Básicamente lo que buscaba ese programa de Martínez de Hoz era generar una tremenda regresión distributiva del ingreso, obviamente en contra de los ingresos de las mayorías populares, la mayoría de los trabajadores, y generar esa concentración de la riqueza en pocas manos, en determinados sectores económicos, determinados grupos económicos. Y para implementar ese tipo de políticas económicas, bueno, dieron estrategias como la apertura, como la desregulación, la desvalorización financiera, y después en el plano sociopolítico pusieron en juego una feroz estrategia represiva que generó todo el proceso de detenciones, torturas y desapariciones de miles de argentinos. Miguel, viste que con el paso de los años, sí, también las diferentes lecturas sobre ese proceso económico en particular se inclinan más en hacer preponderancia en no hacer un análisis economicista puramente exclusiva del programa económico, sino también hacer hincapié en que era imposible esa, si se quiere, miseria planificada sin el genocidio que la acompañó. Sí, Pablo, totalmente, y además era... vos tenías que diezmar a toda una clase socio-trabajadora o sociocultural argentina fuertemente organizada, con fuerte nivel de conciencia social, y que le estabas abriendo la puerta a generar un proceso de, como digo, regresión en la distribución del ingreso fenomenal. Y eso no se iba a lograr solo con, bueno, sacamos algunas leyes, algunos decretos y ya, se necesitó entonces, y se necesita ahora también, en esta cuestión de los paradigmas, una feroz estrategia de conductas o estrategias represivas que hagan que, bueno, aquellos que se opongan a este tipo de estrategias político-económicas van a sufrir las consecuencias. Y obviamente, porque pareciera sino que fue solo un esquema organizado por las Fuerzas Armadas o por las fuerzas represivas, obviamente con un acompañamiento y complicidad y hasta, te diría, intelectualidad de los sectores económicos concentrados, de grupos económicos que se favorecían con este tipo de estrategias económicas. Mira, hace algunos minutos veníamos citando un laburo nuevo de un economista, Julián Sicari, que habla de El jefe civil de la dictadura, su último trabajo. Exacto. Martínez de Hoz, Economía, Política y Poder es su último trabajo, en donde pone como figura preponderante a ese ministro de Economía, ¿no? Sí, claro. Sí, y ahí claramente Martínez de Hoz era el representante de sectores económicos concentrados que, bueno, llevó a la mesa de la agenda estratégica del proceso cómo debía pautarse las nuevas reglas económicas para que el resultado de ese proceso fuera en beneficio de sus mandantes, digamos, ¿no? De esa mesa chica o mesa más grande donde el ministro compartía con los principales referentes de los sectores económicos argentinos de entonces y también de la actualidad, ¿no? Y también de la actualidad. Vos sabés que ese libro tiene un capítulo, uno de los capítulos de cierre, que tiene una pregunta. Y la pregunta es, ¿un fracaso triunfal
¿Cómo podemos pensar también ese modelo económico de la dictadura desde 1976 con el correr, digo, de los años, ¿no? Con lo inmediato en el marco de la dictadura, pero también con lo que sucedió décadas subsiguientes? Mira, el fracaso en términos de que no se pudieron perpetuar en el poder podría ser, en términos, si se quiere, políticos, pero en términos económicos fue absolutamente triunfal. Fíjate vos, Pablo, antes de ese proceso, Argentina no había sufrido nunca periodos de alto desempleo con cifras de más de 2 dígitos. A partir de esa fecha empezó a tener desempleo en distintas etapas vinculado a desarticulación, destructuración de todo tejido productivo, ¿sí? De tejido socioproductivo argentino. Comienza ahí y sigue hasta la actualidad. En ese aspecto podemos decir triunfal. Como nunca antes de ese proceso, y que después se fue perpetuando a lo largo de la historia, los procesos de endeudamiento, los procesos cíclicos de endeudamiento que ha tenido la economía argentina, especialmente a partir de la etapa del proceso, ¿no? Y tener que recurrir al Fondo Monetario y tener que recurrir a sucesivos endeudamientos para que los procesos de valorización financiera sigan teniendo funcionamiento en la economía. Otro aspecto triunfal, si querés, de ese fracaso, entre comillas. Y después, todo lo que tuvo que ver con diezmar a generaciones de cuadros políticos, cuadros sindicales, cuadros de dirigentes argentinos que uno en la actualidad dice, bueno, no hay renovación. Bueno, no hay renovación porque una parte importante de esos cuerpos dirigenciales, bueno, fueron detenidos, torturados, desaparecidos en esa época, y uno podría decir, bueno, en términos de generación pensante, de sucesivas generaciones pensantes, también hay, si querés, un puntito de aspecto triunfal de ese fracaso de no se pudo replicar esas generaciones pensantes de dirigentes combativos a lo largo de las décadas. Entonces, uno podría decir que ese fracaso triunfal tiene distintas aristas que no solo tienen que ver con los procesos económicos, sino también con procesos políticos, sociales, culturales y de organización de la clase trabajadora. Miguel, hoy pensábamos también para esta jornada, tras 49 años, que, bueno, también no solo el marco del genocidio nos abre un poco a pensar y a construir esa memoria que tenemos que hacer todos los días, que también tenemos presente como mojón cada 24 de marzo, sino también pensar que ese genocidio, el más grande que ha tenido nuestra historia en el siglo pasado, también tuvo en definitiva un quiebre, ya que bueno, la organización política de la ciudadanía finalmente denunció, reclamó, frenó ese proceso y parece como a veces hasta medio increíble que las figuras o los símbolos preponderantes han sido, por ejemplo, amas de casa, madres, abuelas, en definitiva, ¿no? Jubiladas, muchas. Jubiladas, en muchos casos, ¿sí? ¿No? En muchos casos jubiladas. Que esto no quiere decir que, por ejemplo, actores económicos durante la dictadura, sobre el cierre de la dictadura, después también tuvieron como su peso, digamos, ¿no? Pero el sí, símbolo quedó concentrado precisamente en eso, ¿no? Madres, abuelas, jubiladas, decís vos. Sí, en los años probablemente más duros del proceso represivo, las que más abiertamente manifestaron su reclamo, su protesta, su rechazo, su búsqueda de sus hijos y nietos fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que en algunos casos también eran jubiladas, ¿no? Y bueno, no es menor que hoy, en la actualidad, con el actual proceso de reconfiguración económica, político, social, cultural que quiere realizar del actual gobierno, no es menor que muchas jubiladas y también jubilados y otros actores también del tejido socioproductivo social cultural argentino, sean los que están desarrollando las marchas de todos los miércoles y sean los que más abiertamente se están oponiendo a esta nueva estructuración del tejido social productivo y económico que quiere llevar adelante el gobierno nacional. No vamos a desarrollar todo un análisis de el programa económico de Martínez de Hoz, pero sí dejarte como última pregunta, Miguel, porque uno no puede dejar de a veces comparar, pero por otro lado
analizar los contextos, ¿no? Y los contextos realmente después de 50 años son otros, precisamente. Totalmente. No, preguntarte, Miguel, ¿qué ves en este actual contexto internacional, por ejemplo, respecto a esas medidas que a veces se parecen en el programa económico? Sí, a ver, el mundo ha cambiado. De aquel mundo más bipolar de los años 70, vos hoy tenés un escenario más multipolar, con cierta preponderancia de actores que vuelven a aparecer, con altibajos en el escenario internacional. Ahí el nuevo rol de los Estados Unidos con la actual administración de Trump, que está tratando de generar algunos cimbronazos o ruidos en el escenario internacional, pero tenés de distinto a aquel escenario todo lo que tiene que ver con, no con el proceso de valorización financiera, pero porque eso ya existía y hoy sigue existiendo, pero sí con los capitalismos de lo que se dice los capitalismos de plataforma, las nuevas tecnologías, los nuevos instrumentos para desarrollar esa valorización financiera y que, junto con los escenarios de globalización, hacen que estos capitalismos de plataforma, como se le dice actualmente, hagan que esos procesos de burbuja, especulación y valorización sean mucho más rápidos, mucho más dinámicos, mucho más feroces y mucho más graves, digamos, en términos de los impactos que generan en las estructuras productivas como los tejidos industriales, por ejemplo, o la generación de puestos de trabajo. En ese sentido, si bien obviamente los escenarios son distintos, los contextos son distintos, uno podría decir que en términos de impacto para las mayorías populares, los daños siguen siendo mucho más contundentes y permanentes, ¿no? Y eso es a lo que uno conoce como generación de puestos de trabajo genuino en un tejido socioproductivo industrial. Ese tipo de procesos, como los de valorizaciones financieras, le generan daños que a veces se vuelven irreparables, ¿no? Hay nuevas maneras para estafar también, ¿no? Nuevas maneras para estafar con nuevas herramientas más ingeniosas, que son más rápidas y que generan volatilidades y daños mucho más profundos. Miguel, te mando un abrazo, como siempre. Nos cruzamos todas las semanas aquí en el aire de Aijuna y de Cruce. Cariño grande para todos. Muy buena jornada. Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad